Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estaba mirando el diario local de la zona, Río Negro, que tiene fecha exactamente del martes, 28 de septiembre. Hoy comenzamos un nuevo mes y decidí conversar con el autor de la nota en este diario, que se llama Cambios en la Carta Orgánica Neuquina. ¿Y quien la escribe? El señor Ricardo Villar. Abajo hay una llamada ex convencional municipal constituyente. Es decir, que el señor Ricardo Villar, que usted lo conoce por una nota anterior, un poquito de esto sabe. Y en virtud de leer lo que había escrito Ricardo, digo, a ver, ¿por qué no me explica un poco Ricardo y nos explica a nosotros qué pasa con este cambio en la Carta Orgánica? Bien, A ver, ¿cómo es este tema? bueno, este es un tema que no es simple, es bastante complejo. Y encima nos han convocado a todos los vecinos de la ciudad de Neuquén, los que estamos empadronados, es decir, los mayores de 16 años, que estamos en condiciones de votar, nos han convocado para el 24 de este mes, de octubre, para votar no solamente, por un lado, las listas de concejales, que es simple, porque hay listas, hay caritas, hay nombres, hay historias que uno conoce, y hay mucha propaganda. Entonces, eso es más simple. Uno tiene capacidad para elegir a uno o a otro. Pero simultáneamente, en el mismo acto, nos han convocado para votar por sí o por no a un conjunto de 12 modificaciones a la Carta Orgánica Municipal. 12. Y quiero remarcar este número porque después voy a explicar las razones. Ahora, yo siempre digo que la política es docencia. Es muchas cosas la política. Es ejemplo, es ejecutividad, es visión para el futuro, es trabajar para que un pueblo o un país crezca y la gente viva mejor y se desarrolla y mire con ansia el futuro. Pero es docencia también, docencia cívica en este caso, ¿no? Porque acá en todo esto que estamos viviendo hay una serie de términos que para el común de la gente, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde estamos preocupados por mil cosas, encima nos meten estos términos raros. Carta orgánica. No debería ser tan complicado saber lo que es la carta orgánica, pero en el conjunto de términos que andan dando vuelta, es necesario pensar un poquito. Carta orgánica. Entonces yo digo, para que nos entendamos, la carta orgánica municipal es la constitución del municipio. Es similar a lo que es la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Bueno, esta Carta Orgánica fue aprobada y puesta en vigencia en 1996. 1996. En el articulado había una cláusula que decía que durante los primeros 10 años no se podía modificar el contenido, el contenido. Después de los 10 años se podía avanzar en modificaciones. Y se detallaban los mecanismos. ¿A través de qué mecanismos se podían hacer modificaciones? Entonces se incorporan otros conceptos que escuchamos muy a menudo ahora y que por ahí no comprendemos bien. Entonces, un mecanismo de modificación es la enmienda. ¿Enmienda qué es enmendar? ¿Qué es enmendar? Es corregir. Es una modificación suave, digamos. Una coma que estaba mal puesta, un artículo que se superpone con otro, bueno, esas cosas que no modifican sustancialmente el texto, el contenido y la orientación que tiene la Carta Orgánica Municipal. Que es lo que usa mucho Estados Unidos para su propia economía. Bueno, ellos son famosos con las enmiendas. Claro, están muy jerarquizadas las enmiendas en la Constitución de Estados Unidos. Hay enmiendas que son famosas y de un impacto social y político muy grande. Bueno, en el caso de nuestro, tiene un impacto menor. Es para cuestiones menores. El otro mecanismo que está incorporado en la Carta Orgánica es la reforma. Reforma. Es para situaciones que modifican cuestiones de fondo. Por ejemplo, al anterior intendente se le había ocurrido que tenía que crear la figura del viceintendente, es decir, incorporar un cargo ejecutivo más. Bueno, eso ya era modificar, porque es modificar un órgano de gobierno.
Entonces, eso requería reforma. Y el mismo concepto vale para los concejales. El Consejo Deliberante es otro órgano de gobierno, porque los concejales, a través de sus ordenanzas, gobiernan también. Por ejemplo, le fijan el presupuesto al intendente, fíjate vos si no es gobernar eso. La pucha. Entonces, el proyecto que aprobaron los concejales hace 2 meses produce modificaciones a la constitución del Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque el Consejo Deliberante, de acuerdo con la Carta Orgánica, estaba compuesto por 18 miembros, cuyo mandato se renovaba cada 2 años. ¿Por qué fue puesto esto? Porque se entendía que renovar todo el cuerpo cada 4 años, como es la legislatura provincial, por ejemplo, implicaba una serie de inconvenientes que se querían evitar. Por ejemplo, los diputados que van por primera vez a un cargo, o los concejales, tienen un año de aprendizaje, un año donde se cometen muchas macanas, y la peor macana es por temor a ser macana, no hacen nada. Esa es la peor macana. Bueno, entonces, tenés un año de aprendizaje de rendimiento mínimo del cuerpo. 2 años de trabajo, sí, porque aprendiste, entonces estás con todas las ganas, se produce 2 años. El 4.º año es de relax. ¿Por qué? Porque la mayoría se va. Entonces están pensando, ¿qué voy a hacer a partir del 11 de diciembre cuando deje este cargo? Entonces, ergo, tenés 2 años de trabajo. Cuando nosotros pusimos que se renovaba por mitad, era justamente para evitar estos baches. ¿Por qué? Porque cuando se iban 9 concejales y venían los nuevos, había otros 9 que ya venían en carrera y se los incorporaba al trabajo y rápidamente se les enseñaba cómo era la mecánica. Ese fue el sentido de todo esto, un sentido netamente práctico, ¿no? Ahora se dice que se gasta mucha plata en elecciones. Y sí, la democracia implica gasto, porque hay mecanismos que hay que financiarlo. Ahora bien, cuidado con ese concepto de eliminar elecciones porque hay gasto. Porque si vamos sentando precedentes, algún día vamos a eliminar todas las elecciones porque hay mucho gasto. O vamos a eliminar los parlamentos. Yo no creo que eso esté en la cabeza del intendente Gaido ni de los concejales. Pero vamos sentando precedentes que algún día otra cabeza con criterios autoritarios viene y elimina. Y sí, porque hay antecedentes que fueron eliminando gastos, eliminando elecciones. ¿Verdad? Bueno, es decir, perdón Ricardo, sí. La gente en general no conoce esto. No, claro. Un gran porcentaje, el 90% no conoce. Esto debiera explicarse en una materia de la escuela que se llama que es información cívica, Sí. pero no se hace. No se hace. Pero fíjate vos que hubiera sido muy, muy bueno en las escuelas secundarias de Neuquén, si no hubiera habido pandemia y esta inactividad escolar, haber incorporado ese tema a la discusión en las aulas, porque muchos pibes que están en el secundario están en condiciones de votar también. Claro, ¿verdad? Pero no lo saben. Bueno, yo lo que... No sé si los profesores están no sé, preparados para porque explicar esto. yo vengo haciendo campaña por este tema desde hace menos de un mes, pero me encuentro con cada sorpresa de gente que uno dice, no le digo, pero pienso, lo miro y pienso, ¿cómo vos no estás al tanto de esto? Gente que está en actividades importantes, que supuestamente son lectores, que supuestamente están informados y no lo saben. Entonces yo vengo planteando y le dejo un mensaje directo al intendente, donde voy y puedo hablar. Usted, intendente, gasta mucha plata en lo que es difusión, que está obligado por el artículo 12 de la Carta Orgánica, tiene que dar información clara y precisa, dice, y oportuna, dice el artículo. Entonces tiene que hacer difusión, está haciendo promoción de su trabajo y está haciendo propaganda, que son cosas distintas. La propaganda es el tachín a favor de su gestión con plata de todos los neuquinos. Entonces yo te digo, gasta millones de pesos en las radios, en los diarios, en la televisión, en promocionar sus actividades. Derive un poco de esa plata, imprima 100.000 volantes. ¿Habrán 100.000 casas en Neuquén? Vamos a suponer, es una cifra grande, me parece, pero vamos a poner 100.000 casas.
imprima 100.000 boletitos, boletas, una carilla de oficio, o una A4, así, y pone, estos son los artículos que se modifican, así sintético, tipo telegrama. Y hace militancia con la cantidad de gente que tiene y de su partido, hace militancia, lleva casa por casa y entrega eso. Entonces, cada uno va a leer, bueno, el artículo de los concejales, el de la bandera, el de las minorías, el de las mujeres, el del contralor municipal, ¿cómo se llama? El del defensor del pueblo, así sintético. Y entonces yo, a partir de ahí, me preocupa no informar. A ver, ¿por qué el defensor del pueblo pasa de 6 a 4 años, o el contralor de 6 a 4 años? Entonces yo empiezo a investigar, ¿no? Eso es hacer docencia desde la política, y es un gesto de respeto hacia el votante, porque hay un concepto básico. El ciudadano, en una democracia, se debe votar sin presiones, es decir, que nadie te venga a coaccionar, ni regalándote un lavarropa, un plan o un subsidio, ni presionándote de otra forma, y con información. Son dos conceptos básicos. Entonces, vos votás libremente y con información. Listo, votá a quien quiera. Así como está hoy. Vos tenés que votar por sí o por no. Y si estás de acuerdo con un artículo, 2, 3 o 4, y el desacuerdo con los otros, no importa. Tenés que votar para un lado o para el otro. Eso no se puede aceptar. Todo esto está en el Superior Tribunal de Justicia actualmente. Yo espero que los jueces tengan en cuenta estos conceptos. Son muy básicos, a lo mejor desde lo jurídico ellos no lo entienden, pero es una cuestión de sentido común. Pónganse ustedes en el papel del elector, que tiene que ir y se encuentra 12 artículos que hoy no los conoce, y tengo que votar por sí o por no. Es casi una broma. Es una falta de respeto. Eso es coaccionar. Exacto. Eso es coaccionar. Indirecta. Exactamente. Así que, bueno, en eso estamos. Yo, por supuesto, estoy invitando a que voten por no. Estos días he visto que hay una reacción de la municipalidad, ha empezado a hacer promoción con eslogan. Sí. Por el sí, pero son eslogan. Yo quiero información. A mí infórmeme por qué razón el de los diputados. No me diga, es para modernizar la Carta Orgánica. Modernizar es un concepto abstracto y se puede manejar para un lado o para otro. A mí dame información. Opinamos de que los concejales deben elegirse cada 4 años por esto. La cuestión de la minoría, todo me lo explicas. Yo quiero información. Una última pregunta, sí. Ricardo. Hablaste de mucho dinero en las elecciones. Sí. ¿Eliminaría las pasos? Las pasos en la forma que están en la Argentina no sirven. No sirven. Las pasos en su momento, yo anduve, cuando fui diputado la primera vez, anduve estudiando con otra gente cómo era la cuestión de las primarias de Estados Unidos, que era un modelo que era interesante, y decíamos, bueno, lo podíamos copiar acá haciendo modificaciones. Es algo que después, muchos años después, se quiso hacer con las pasos, que eran una especie de primaria. Esto es la creación de Kirchner, ¿verdad? Sí, sí. De todas maneras, para la idiosincrasia argentina y para el manejo que tienen los partidos políticos, que pervertimos todo, no sirve. Hay que volver a que cada partido político haga por su cuenta las internas, con una justicia controlando que no haya fraude, que se hagan las internas, que se permita la participación de los afiliados que quieran participar, pero que el Estado banque toda este festival de candidatura, no, porque se fomenta la responsabilidad. Cualquiera arma un partidito, porque hoy es muy fácil armar un partidito. Armar un partidito y recibir fotos del Estado. Se gasta esa plata. Yo creo que había un lema, ¿no? El chocolate espeso. Acá podemos decir más claro que el agua. Es decir, ahora usted piense lo que el señor Ricardo Villar explicó y piense si se le había ocurrido, si lo había pensado, si cuando fuera la próxima elección a votar esto, tendría, si él no hubiera hablado, tendría la visión de lo que ocurre.
vivimos en una ignorancia supina en todo aspecto y vivimos rodeados de políticos, salvo muy escasas excepciones, que hacen lo que se les canta, y no es así. Sin querer, o quizás lo hice instintivamente, estoy estudiando el proceso entre Irigoyen, Justo, Alvear, Justo, y un muchacho que muere tempranamente llamado Manuel Rodríguez. Que estos 4 hombres podrían haber cambiado absolutamente todo, pero se murieron. Y apareció otro muchacho que era un mayor del ejército, y bueno, se armó la rosca, que es otra gran historia. Yo agradezco enormemente esta visita de Ricardo, porque es realmente sumamente didáctica. Gracias, Ricardo, por venir. Gracias a ustedes.